Teníamos nosotros venimos de un Linux, tenemos una conexión, pero aplicaciones aún continuaban aisladas. Sucede hacia los años 2000, después a finales de 90, de 2000, las aplicaciones todavía se mantienen aisladas y empieza a aparecer a partir de 2000 la idea de la nube. La idea de la nube surge porque un magnate de Estados Unidos, el dueño de Amazon, por una situación muy particular que tenía en Amazon, él decide implementar una política dictatorial en su empresa y dice: quien no maneje las funcionalidades de las aplicaciones, porque en Amazon en ese momento estaba pasando de vender libros a vender cualquier cosa, y empezaron a tener demasiados problemas entre los diferentes equipos que trabajaban y cómo integrar sus servicios. Él decide que quien no maneje interfaces de servicio en Amazon, es decir, que no se comunique por software, porque todo el mundo estaba reuniéndose y hablando uno con otro para saber cómo iban a hacer las interconexiones, va a ser despedido de la empresa. Eso se conocía como el API Mandate, es decir, el mandato API. Eso lo conocen ahora, así lo pueden buscar. Eso dio origen a que en Amazon toda la infraestructura de Amazon pasara a transformarse en APIs. Sin querer, estas APIs llevaban, sin querer, porque prácticamente ellos hicieron toda una infraestructura basada en automatización de servicios, y esto fue generando la nube. De hecho, Amazon en el 2006 presenta el AWS, el Amazon Web Services, al mundo, y Amazon Web Services va caminando hacia la idea con los APIs que ellos desarrollaron, hacia la idea de los microservicios, que vamos a ver más adelante a dónde conducen. Todo esto que se planteó y todo esto que se hizo estaba basado también, de nuevo, protocolos TCP/IP que tuvieron que utilizar, y su infraestructura en Amazon, a pesar de ser una corporación cerrada, está basada en el kernel de Linux. Todos sus servidores y todos sus servicios utilizan Linux. Teníamos la nube, teníamos las APIs que se iban convirtiendo en desarrollos de microservicios, pero los sistemas seguían siendo monolíticos, es decir, teníamos un sistema único que resolvía todo, pero el sistema estaba pegado, era uno solo, y ese sistema lo resolvía todo. En el 2013 se presenta Solomon Hykes, un desarrollador, presenta lo que es su idea de cómo se puede empaquetar microservicios en un espacio para que estos sirvan como APIs, como funcionan las APIs en ese momento, pero ahora como microservicios de un sistema más grande. Esto que presenta él es Docker, actualmente conocemos como el estándar por defecto para los contenedores. Él lo presenta basado en que se basó Docker en unas características particulares que tiene el sistema operativo Linux. Solamente lo tiene Linux. Para correr Docker tienes que correrlo en Linux. Si tienes otra opción para correrlo, lo puedes emular, trabajan en Windows, pero nativamente funciona en Linux. O sea, básicamente los que trabajan con esto trabajan en esto, porque es donde funciona. ¿Qué hizo Docker? Cambió los sistemas de modelos monolíticos a microservicios. Todos empezaron a cambiar de sistemas que eran un solo sistema, todas las funcionalidades unidas, a tener sistemas separados con funcionalidades por separado, donde además permitía que no fuese un solo lenguaje del sistema, sino tener diferentes lenguajes corrientes interconectándose con ellos a través de los protocolos y a través de los estándares de los APIs. La portabilidad permitía que se movieran de un lado a otro. Si funciona en una máquina, funciona en otra. Era una de las premisas que tenían en Docker. Es decir, si funciona en mi máquina, funciona en cualquiera. Esa era la premisa de Docker. Se hacen empaquetados de aplicaciones y del aislamiento. Teníamos ya toda la conexión, teníamos la comunicación entre ellos, tenemos los sistemas operativos que lo soportan, tenemos los contenedores, pero ¿qué pasa cuando tengo miles o millones, o en el caso de Google que maneja semanalmente billones de contenedores?
humanamente imposible controlar. Necesito a alguien que los controle. Y surge de nuevo la idea de un orquestador de contenedores y viene la idea de el Kubernetes. Ahora, ¿cómo surge Kubernetes? Surge porque Google ya lo tenía. Google tenía una aplicación que orquestaba contenedores. Y un grupo de personas empiezan a presionar a Google para que libere. Y para que libere ese conocimiento que ellos tenían y que lo tenían cerrado, solo lo estaban utilizando ellos. Google cede, libera parte, evidentemente no lo quiero todo, libera parte de su conocimiento sobre orquestador de contenedores y a partir de allí empieza el desarrollo sobre estándares abiertos de Kubernetes, que sigue manteniendo que sea código abierto, que haya una comunidad alrededor de él que lo mantiene, y se da nacimiento de Kubernetes y los orquestadores. Los orquestadores no son más que herramientas que nos sirven para controlar, ¿verdad?, los contenedores. Les decía, cuando tengo cantidades de contenedores, la herramienta ideal para controlarlo es Kubernetes. No compite con Docker, lo complementa. Docker empaqueta, Kubernetes, orquesta. Finalmente, la película parecía tener todo en cuanto a estas tecnologías y esta línea tecnológica parecía tener ya todo armado, pero había un problema que no tenía que ver ni con software, ni con estándares, ni con protocolos, tenía que ver con la gente. Y muchas personas que trabajaban con estas herramientas se daban cuenta que había ciertas fricciones, ciertos problemas entre los equipos de trabajo. Generalmente quienes trabajan en esta área saben que quienes trabajan en el área de servicios siempre tienen problemas con los que trabajan en el área de desarrollo, siempre están en un continuo conflicto. Este tipo de cosas los percibieron y empezaron a determinar que debía existir una forma más natural de trabajo para los equipos de trabajo que estaban trabajando bajo estas líneas, que permitiera que el trabajo entre ellos, entre las personas, fuera más armonioso. Y sale el concepto de DevOps, que actualmente uno de los conceptos que más se utiliza en las tecnologías actuales. DevOps nace, digo, de buscar una forma, una metodología de trabajo para los equipos que trabajan con este tipo de tecnologías, en este tipo de ámbitos. Uno de los primeros que nombró esto y que pidió que se hicieran este tipo de metodologías y dándose cuenta que había ese conflicto. ¿Qué propone DevOps? Bueno, que no haya una separación entre dos grupos de trabajo que son los que manejan servicios, los que manejan las operaciones y los que trabajan en desarrollo. Por eso desde development, desarrollo y ops de operaciones. No debería haber un conflicto, sino deberían trabajar en conjunto y colaborativamente. ¿Por qué lo proponen ellos? Porque vienen de este mundo. Todos venían de trabajar con herramientas libres, todos venían de ver cómo todo esto estaba funcionando, cómo esto funciona cuando todos se integran a trabajar en conjunto y hacen la propuesta de que, bueno, ¿por qué no lo hacemos ahora con personas? Tratemos de hacer que todos trabajemos colaborativamente y el concepto surgió, el concepto se empezó a aplicar y fue muy exitoso en muchas partes donde se aplicó el concepto. Muchas empresas que trabajan a gran escala empezaron a aplicar los conceptos del DevOps y empezaron a trabajar mejor. Si antes, como decía, una empresa hacía para poder, con todo este tipo de herramientas, más una metodología de trabajo en un sistema monolítico, antes tenían que tardaban semanas en hacer una actualización. Actualmente empresas muy grandes, un ejemplo que siempre ponen de esto, que es el caso de Netflix, puede hacer más de 1000 actualizaciones diarias. Y antes hacía una actualización en meses. Aplicando todos estos conceptos, aplicando contenedores, dividiendo esos sistemas que eran monolíticos en diferentes sistemas, contenedores, microservicios, actualmente pueden hacer 1000 actualizaciones en un solo día. Y aplicando los conceptos de DevOps. Esto permitió que en la actualidad
se maneja el concepto de DevOps, ¿verdad?, para grupos de trabajo que con las diferentes herramientas que ahora se tienen como Linux, conectividad, contenedores, orquestador de contenedores, puedan ahora